Muy buenas tardes a todos los televidentes y oyentes de esta actividad que para el día de hoy, 9 de mayo, la Fundación Salvador Allende ha creído oportuno realizar un conversatorio, porque el día 9 de mayo es la derrota del fascismo. Es cuando el Ejército Rojo logra darle un golpe y terminar con los fascistas hitlerianos. La guerra, que es una situación difícil y que los europeos le han llamado la guerra mundial, consecuencia que las dos guerras habidas en el mundo han sido significadas por ellos, por los europeos, en la cual hemos tenido América, Asia y África solamente los rebotes de la situación socioeconómica y social que ha significado esta guerra. Esta guerra que terminó un 9 de mayo del año 45 dejó una estela de millones de seres humanos. Y realmente tenemos que salir al paso a esta política guerrerista, intervencionista, del primer país capitalista del mundo como es Estados Unidos. A esta oportunidad, la Fundación Allende va a entregar una exposición por intermedio de nuestro vocero Gerardo Baldovino, como también hemos solicitado la intervención del compañero cronista de la ciudad de Guyana, Antonio Valdés Médico, que este tema que vamos a tratar realmente él conoce bastante y creemos que va a ayudar bastante a esclarecer esta situación. Y vamos a redondear este acto conversatorio por eso otro hecho importante de los pueblos, que es la lucha por la paz. Esa paz que debe todo el pueblo luchar por la tranquilidad y evitar estas situaciones tan difíciles que significan una guerra. Entonces, voy a dejar con ustedes a nuestro coordinador, Gerardo Baldovino. Gracias. Gracias sobre todo porque me estoy enterando de esa responsabilidad. Pero bueno, sí, es muy oportuno el tema, porque aunque recordamos hoy la derrota del fascismo en el año 45, después de esa confrontación armada, bélica, no quiere decir que el fascismo esté muerto. Sufrió esa derrota histórica en ese momento y eso tiene también un trasfondo, pues, que es al que yo quisiera referirme, más que ir al contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, sino al hecho del tema de la guerra como un concepto y como un instrumento que ha sido utilizado a través de la historia, en definitiva como un instrumento de la lucha de clases. Un instrumento que le ha servido a algunos con mucho poder económico, político, cultural, para mantenerse a flote, para mantener el dominio de los mercados, de la política, en fin, de todos esos elementos que conforman la sociedad, desde lo cultural, lo político, social, económico, y pudiéramos decir, hacer quizá una panorámica de que después de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, bien dicho por Roberto, ¿no? Desde esa perspectiva eurocéntrica, donde ellos se creen todavía, ¿no?, un poco el centro del mundo, pero bueno, fue una
una guerra que después de terminada se inicia lo que algunos conocimos, yo cuando era niño adolescente, lo que llamaban entonces la Guerra Fría, que también era de un carácter internacional, global, donde había dos modelos confrontados, y luego pues la guerra como industria, pues. La guerra como industria que favorece a, como lo decía, a algunos grandes poderosos, pero que al final es una guerra que la pelea los más desposeídos, los excluidos, son los jóvenes, las jóvenes, quienes al final son la carne de cañón, pues, de parte y parte. Hoy en día podemos ver cómo las guerras también se pelean a través de control remoto, ¿no? Cómo la tecnología también ha jugado allí un papel interesante, y vemos cómo, bueno, a través de drones, de misiles, etcétera, los generales y los altos mandos militares pues planifican y desarrollan los ataques, y bueno, hoy tenemos lamentablemente la situación en el Medio Oriente, el conflicto en Ucrania, en países de África también, que quizás son los menos mediatizados, y luego pues conflictos que van también en otro nivel. Cuando hablamos de la guerra comunicacional, por ejemplo, la guerra psicológica, todos estos aspectos como un fenómeno, quiero insistir en esto, como un instrumento de los grandes poderosos para mantener ese poder, para consolidar, y lo que a través de la historia pues ha sido ese afán de acumular cada vez más riqueza a cuesta de que los trabajadores, las trabajadoras vayan perdiendo cada vez también condiciones de vida, trabajo, incluido ahí también la situación de la dignidad como persona. Entonces, el tema de vencer al fascismo es una situación que yo creo que tenemos que estar desafiados permanentemente. Recordar que fue posible en el 45 la derrota del fascismo, del nazismo, específicamente en ese contexto de los años 40, pero que hoy en día tiene otros rostros, otros mecanismos más sofisticados, incluso más letales, pues, que tenemos que combatir y entender que los pueblos, los trabajadores, las trabajadoras del mundo tienen un rol allí y un interés que jugar, como pueblo, como masa, como clase trabajadora, que es un tema que trasciende incluso la frontera. O sea, es el mismo, por ejemplo, es el mismo migrante de Latinoamérica que se va al norte, no solamente de Venezuela, sino de Centroamérica, de México, etcétera. Es el mismo joven que atraviesa el mar Mediterráneo a riesgo de morir ahogado, buscando oportunidades de mayor dignidad, bajo la esperanza de un sueño, y que definitivamente es ir a ser explotado de otra manera en otro lugar. Entonces son los mismos que hace años atrás, después o en medio de esa guerra de la década de los 40 en Europa, que recibimos aquí, por ejemplo, tantos europeos, ¿no? Y tantos árabes, etcétera. Ese elemento de la migración siempre estuvo pues marcado y caracterizado por la gente más humilde, por los trabajadores, por los excluidos. Entonces, para mí es un desafío y yo lo dejaría por aquí hasta ahora. De repente, más adelante en la conversa podemos ir colocando más elementos, pero es eso, ¿no? El fascismo sufre una derrota en el 45, pero el fascismo no quiere decir que haya desaparecido, sino que bueno, tiene nuevas formas de actuar, de proceder, y los excluidos, los trabajadores, la clase trabajadora pues sigue en la necesidad de organizarse, de estar preparado en todos los escenarios, pues, desde el militar, el mediático, el cultural, entendiendo que este tema es un tema histórico y es un tema que
nos atañe a todos y que seguramente por mucho tiempo seguirá siendo así. Bien, entonces ahora vamos a pasar la palabra a Antonio Valdés. Sí, muchas gracias y buenas tardes. Son dos temas que van acompañados, ¿no? La guerra y la paz. Uno depende del otro, pero indudablemente que ahí en el medio está el capitalismo esencial. Y este es el que hace, el que domina esencialmente la ruta de estos dos grandes conceptos. Actualmente, por ejemplo, nosotros en el mundo tenemos a un club llamado el Club Bilderberg, donde se reúnen los grandes aristócratas del dinero del mundo, donde también tienen allí sus representantes, sus voceros, porque ellos normalmente no salen a la palestra. Pero ese Club Bilderberg tiene otro elemento allí que se llama el Foro Económico Mundial, o Foro de Davos, que es donde precisamente los 7, 8 grandes gobiernos del mundo, que al final están dirigidos por uno solo, por el hegemón, planifican lo que va a suceder en el mundo, en todos los ámbitos de poder, económico, militar, político, ambiental, tecnológico, en lo económico, en lo social, en cómo el mundo, en el tema de la salud, y cómo el mundo va a ir caminando, teniendo como objetivo esencial el dominio del mundo, incluso van hacia un gobierno global. Es la búsqueda esencial en estos momentos, es el objetivo de ellos. Solo que se han conseguido con una figura que desde el año 2001 nació, se comenzó a desarrollar, y hoy entre 10 países que tienen esa figura llamada BRIC, pues tienen poco más del 50% de la población en su entorno, esos 10 países. Y si a eso le sumamos la llegada de 20 países más que no tienen el nivel de población o demográfico que estos 10 tienen, pues van a llegar a poco más de la mitad de la población del mundo enmarcada en esa organización. Y esa organización creo que va a dar un vuelco a un espacio que se ha venido desarrollando por poco más de un siglo, que es el capitalismo. Antes fue el feudalismo, pero como ellos van mutando, en razón, hoy lo llamamos neoliberalismo. Pero al final de cuentas, cuando haces el análisis, pues es el mismo gato con un color diferente, ¿no? Y que tiene, por supuesto, una relación sobre la vida cotidiana del mundo. El mundo, con esos 257 países y un hegemón hasta ahora, pues indudablemente que nos ha conducido por derroteros donde el desarrollo de estos elementos o estos ámbitos de poder se ha notado en muy pocos países, alrededor de 7, 8, 10 países del mundo, que se parecen y por casualidad casi son los mismos que vienen dominando desde hace 500 años el mundo, ¿no? Los mismos que hicieron las colonizaciones, que colonizaron África, que colonizaron América, que colonizaron Oceanía, que colonizaron a Asia. Y por supuesto, esto nos trae también a colación que hay una continuidad con todos los espacios donde el hegemón pierde por alguna situación, como pasó en América, por ejemplo, con la invasión de Napoleón Bonaparte a España, 1808 hasta 1814. Eso le permitió a América Latina levantarse y buscar su propia libertad, buscar su soberanía, y la obtuvieron, indudablemente, con 13 años de guerra, ¿no? Entre 1810, aunque comenzó antes con Haití, que es el primero que se independiza de Francia, pero después de 1810, prácticamente con la salida de Venezuela, comienzan el resto de estos países a hacerse sus propios procesos de independencia. Y la lograron que se fuera un hegemón, que se fuera el hegemón español. Pero lamentablemente esa independencia y esa soberanía no se mantuvo porque vino otro, que era el inglés, el inglés primero y después el norteamericano.
estos elementos indudablemente han incidido sobre la tierra, sobre la posibilidad cierta de que países como el nuestro, con la riqueza que tenemos, por ejemplo, estamos hablando de más de 305.000 millones de barriles de petróleo en reserva. Las mayores reservas de oro de América Latina están en Venezuela. Venezuela es el octavo país en reserva hídrica, el agua. Tenemos otros elementos minerales que son importantes para el desarrollo de los países, como esencialmente lo ha logrado hacer Rusia, por ejemplo, ¿no? Pero que ese sistema de entretenimiento en que el imperio ha mantenido sobre los países del mundo ha impedido que esos desarrollos lleguen. Y ellos sí se mantienen en su momento utilizando nuestros recursos. Es decir, que vemos como una carta fotográfica lo que va pasando con los siglos, y el cambio se hace lejano. El cambio implica no un cambio de gobierno, sino implica el cambio del modo de vida de los hombres y de las mujeres de la tierra. Nosotros hablamos hoy de estadísticas que tiene la ONU de alrededor de 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo, de alrededor de 1.500 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, por ejemplo, alimento y agua. Dentro de todo este mundo tecnológico tenemos un altísimo porcentaje de gente que no accede a esa tecnología, a las comunicaciones especialmente. Entonces se produce una desigualdad extraordinaria. O sea, la fuerza en un espacio y la debilidad en otro muy amplio. Prácticamente pudiéramos decir que la fuerza en un núcleo y todo lo que está alrededor o la periferia en condiciones de indigencia, por decirlo así. Con todo, y que ese centro neurálgico de poder utiliza los recursos de esa periferia. Pero no les queda nada a la periferia. Veamos, por ejemplo, el continente africano, con 57 países. Es el continente más poblado, pero es el continente que más pobreza tiene, que más recursos tiene en todos los ámbitos, pero es el continente más explotado, al extremo que Francia, por ejemplo, en pleno siglo XXI todavía tiene 12 colonias en África. Yo creo que estos elementos tienen que ser visualizados y retrotrayéndolos a nuestro territorio. Por ejemplo, nosotros nos independizamos en 1821, pero esa independencia fue relativa. Es cierto, se fueron los españoles, pero esa independencia necesitaba de una dependencia. ¿Y a quién menciona Bolívar en el discurso de la Angostura? ¿Y a quién mete Bolívar indirectamente? Que a Inglaterra. Porque incluso en el discurso de la Angostura él señala que es el mejor sistema de gobierno que hay. Él hizo sus modificaciones en ese discurso, buscando la aprobación del Congreso, del segundo Congreso que se daba en Venezuela después del 1811. Pero el tiempo se lo llevó a Bolívar. Y a su muerte, 10 años después, 11 años después, quienes toman el poder en Venezuela son los generales de Bolívar, que no pensaban como él, o que o ni remotamente podían tener la visión que tenía Bolívar, y que mantuvo Bolívar hasta ese año de su muerte. Prácticamente él tuvo una rendición virtual en el 1828, cuando intentó reformar la Constitución de Cúcuta, allá en Ocaña, y donde sufrió, por supuesto, aquel atentado que casi lo saca por parte nada más y nada menos que del vicepresidente, uno de los vicepresidentes de la República de Colombia, que se creó aquí en Angostura. Ahí en Ciudad Bolívar se creó la República de Colombia en 1819. Y Santander casi lo asesina, pues. Pero se dan otros elementos que tienen que ver y que tienen incluso conexión con nuestros tiempos, con nuestros últimos tiempos en Venezuela, con los últimos 25 años, que fue la forma en cómo Bolívar trató a aquellos que transgredían la ley, que transgredían la regla. Y yo voy a poner el ejemplo, el de Manuel Pial, por ejemplo, que llegó a su fusilamiento bajo 4 cargos. Pero el general, el almirante Padilla, el que ganó la batalla naval del Lago, de color negro,
quien intervino con Santander en ese acto del 28, de 1828, del magnicidio contra el Libertador. Pero el Libertador entonces decide, o el Consejo de Guerra que se pronunció, deciden, y eso lo firma Bolívar posteriormente como presidente, deciden perdonar a Santander, pero fusilar a Padilla. Y cuando hablo de la connotación con estos espacios, nosotros sabemos de lo que sucedió en el 2002. Y el presidente Chávez, con una expresión que vino manejando durante todo su gobierno, que fue el mantener la paz a toda costa, bueno, perdonó a esos transgresores. Y esos transgresores son los que hoy han mantenido, después del 2002, han mantenido a este país durante 22 años en jaque. En jaque. El rey acorralado, el rey sin alfiles, el rey sin las torres, el rey sin el caballo y casi sin peones. Eso ha impactado a Venezuela de una manera extraordinaria. La forma en cómo la oposición venezolana, como lo hicieron hace 200 años, porque a fin de cuentas Guayana, Maracaibo y Coro se mantuvieron al lado del rey español. Guayana es liberado porque Manuel Piar se viene para acá aprovechando que Bolívar no estaba en Venezuela. Maracaibo se independiza faltando 3 meses para la batalla de Carabobo, porque entendieron de que ya era irremediablemente el hecho, la suerte de España estaba en esa batalla. Y sin embargo pasaron 2 años más para que se diera la batalla naval del Lago y la batalla de Puerto Cabello en 1823, para que definitivamente se fuera. Pero en ese largo trajinar hubo muchos perdones, no solamente a estos que le nombré. Le perdonó, por ejemplo, a José Francisco Sea, quien fue el primer presidente de esa república, colombiano, que incluso quiso entregar los barcos norteamericanos que habían retenido aquí las fuerzas patriotas en el río Orinoco el año 17. E internamente, así este comentario ahorita, Bolívar perdonó, por ejemplo, a José Francisco Bermúdez, que intentó en 2 oportunidades agredirlo con la espada, y en Guiria, por ejemplo, le tiró al pueblo encima. Bolívar tuvo que salir y montarse en el barco que tenía ahí en el puerto y salir hacia Los Cayos, hacia Haití otra vez, en una segunda expedición. El propio Mariño, que también aprobó la conducta de Bermúdez. Bueno, ¿dónde terminaron Mariño y Bermúdez? Mariño terminó como jefe del Estado Mayor del Ejército Patriota en Carabobo. El mismo que Bolívar persiguió para fusilarlo, así como persiguió a Piar hasta allá, hasta el Estado Monaga, hasta la provincia, hasta ese departamento. Era un departamento de Maturín en esa época. Y el propio Bermúdez terminó siendo la mano derecha de Bolívar en todo el centro de Caracas para evitar que esas tropas llegaran a Carabobo. Todos estos elementos los visualizamos hoy en un gran espejo aquí en Venezuela. Esos que perdonaron en el 2002 son los mismos que nos han llevado a una condición que desde el punto de vista geopolítico no se explica aún cómo hemos llegado a este año 2024 en las condiciones en que estamos, próximos a unas elecciones el 28 de julio. Es inexplicable, aunque se puede deducir, todo esto se puede deducir, porque en estos 25 años hubo un proceso político que indujo a la gente a la búsqueda del conocimiento, a la búsqueda de las perspectivas, a conocer de geopolítica, a conocer del petróleo, que nosotros no conocíamos el petróleo absolutamente nada hasta 1998, cuando supimos que había un petróleo liviano, que había un petróleo pesado, que lo llamaban aquí bitumen, y que costaba $1 el barril. Y todo ese proceso de aprendizaje y de conocimiento nos lleva a unos niveles de conciencia que hoy está viviendo el pueblo venezolano. Solamente con la resistencia que hemos hecho ante la pedida de venezolanos, así como en la época de Bolívar, estos hombres le piden al extranjero que nos bloqueen, que nos invadan, que nos quiten la moneda, que nos quiten el alimento, que nos quiten los medicamentos, que nos quiten la educación.
Nosotros en Venezuela tuvimos un espacio entre el 2002, después del golpe de Estado del 2002, y el 2012, 2013, 2014, de condiciones extraordinarias en comparación con el resto de países latinoamericanos. Por ejemplo, teníamos el salario más alto de América Latina. Teníamos el 30% de la población en aula estudiando, desde educación inicial hasta educación de cuarto nivel. Teníamos el país tecnológicamente con el 75% de ese territorio abarcado por internet. En la educación nuestros muchachos de primaria iban con una canaimita a estudiar, y esa canaimita no era una simple computadora, esa canaimita tenía el programa de educación primaria que estaba viendo cada niño en cada nivel. En materia de salud, nosotros pasamos de 4.000 espacios de salud que existían hasta 1998, llegamos a tener alrededor de 13.000 espacios de salud. En materia de organización comunitaria, por ejemplo, después de 18 años, vemos una experiencia como la de hace 3 semanas, cuando las comunidades hicieron sus propios proyectos en plena guerra económica, 4.500 proyectos que ya le fueron otorgados los recursos ayer para que fueran ejecutados. Estamos casi obligados a estudiar cómo ha hecho el gobierno, el presidente Maduro, para resistir en medio de una guerra encarnecida que incluso implicó violencia y terrorismo desde el 2004 con las primeras guarismas, en el 2013 después de las elecciones donde eligen a Maduro, en el 2017 cuando viene aquella fuerza extraordinaria contra Venezuela por parte del presidente Trump, incluso llegando a nombrar a un presidente interino para que esta gente, estos muchachos de la política, porque son unos muchachos de la política, tomaran por asalto una empresa como Cisco, por ejemplo, que tiene más de 10.000 estaciones de gasolina en Estados Unidos. Y por supuesto, paralizaron el corazón de Venezuela porque paralizaron a la industria petrolera, que ya venía siendo trabajada para esa parálisis por el señor Rafael Ramírez. Esto no fue casual. Y ya nosotros todos sabemos dónde está Rafael Ramírez. Y después, bueno, le toca el turno a este otro que últimamente fue detectado, que hoy está preso y que casi lleva al colapso de la industria petrolera. La industria que le da vida a este país. Ha sido el tema tan fuerte que los dos presidentes, tanto Chávez como Maduro, han tenido que mantener una palabra en el ambiente permanente, que se llama la paz. La paz interna y la paz hacia afuera, con todo el conflicto que tenemos con Estados Unidos, quien incluso le robó la embajada venezolana, el edificio de la embajada venezolana en Nueva York, aparte de sus acciones aprobando las actividades sobre monómeros en Colombia y de Cisco en Estados Unidos, o el oro en Inglaterra. Todos estos elementos han sido increíblemente llevados hasta ahora por nuestro gobierno, que visualizamos para julio del 28, bueno, yo particularmente la veo como un camino positivo. El impacto de la política nuestra llegó a tal punto de que esencialmente, aparte de la condición de Cisco y la interna de petróleo de Venezuela, corrimos el riesgo de perder el territorio Esequibo, es decir, 159.542 kilómetros cuadrados, en la que se involucró Inglaterra desde 1814 y en la que nosotros desde 1943, con documentos en la mano, dados incluso por uno de los actores principales en el Acuerdo de París, en el laudo arbitral de París, llamado Males Prevo, le entregó al presidente Medina los documentos que permitieron 16 años después, año 49 de su muerte, llegar al Acuerdo de Ginebra, donde Inglaterra reconoce que se había robado el Esequibo. Lamentablemente nos dejaron un gato en ese Acuerdo de Ginebra y dijeron: Guyana entregará en los próximos 4 años el territorio Esequibo a conveniencia de ambas partes. Y nosotros lo firmamos. Han pasado 58 años.
Y ellos activaron eso en el 2015 cuando perdimos la Asamblea Nacional, cuando se perdió la Asamblea Nacional, porque pensaban que en la caída del gobierno y en la posibilidad de que ocurriera lo que en 1861 Pedro Gual le propuso a los ingleses, entregar el territorio Esequibo a condición de que vinieran tropas inglesas a poner orden en Venezuela, después de 32 años de guerra civil, 1931 en adelante. Y ese Pedro Gual estaba acompañado de notables de aquella época, los que propusieron eso. Pedro Gual estaba de presidente accidental, aunque fue presidente 2 veces de Venezuela. Y cuando ya se daba por un hecho, lo que se llamó el Tratado de Coche, él decidió irse. Y se fue a Quito, donde murió al año siguiente. Pero ese hecho estuvo a punto de darse. Es más, nuestra historia es tan difícil de entender que el instituto, pues el personaje Pedro Gual era un diplomático que estuvo con Bolívar todos esos años, y después de la muerte de Bolívar duró 30 y pico de años vivo. Bueno, el Instituto de Altos Estudios de Venezuela se llama Pedro Gual. Y ahorita, por cierto, con los hechos estos acaecidos con el examen y uno de los detenidos de apellido Serpa, que fue ministro de Finanzas, su padre estaba dirigiendo el Instituto Pedro Gual. Estos elementos creo que nos deben de llevar a mucha consideración sobre los temas que hemos estado viendo en Venezuela. Pero sí tenemos una premisa, que es la premisa de la paz. La propia Constitución venezolana establece tácitamente que Venezuela no puede salir de nuestro territorio en búsqueda de un territorio, sea cual fuere las circunstancias. Por eso el tema del Esequibo, esos mismos documentos que nos permitieron que Inglaterra reconociera en 1966 que eran de Venezuela, son los que tenemos hoy en la Corte Penal Internacional. Aunque Venezuela no acepta la intervención de la Corte, pero tuvo que ir, y pedimos y está pidiendo Venezuela que se restaure el contenido del Acuerdo de Ginebra. Eso nos llevará por un camino diferente dentro de pocos años, un camino de desarrollo, un camino de posibilidad de mejor vida para todos los venezolanos. No es que aquí todo el mundo va a ser rico por los recursos, pero sí con seguridad tenemos la posibilidad de tener una mejor calidad de vida en todos los ámbitos del poder. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera agregar un hecho que no va a quedar. El año 45, 9 de mayo, se firma la derrota del fascismo. Y tal como decía Balduino, nacen dos sociedades distintas. Se ratifica el capitalismo por Estados Unidos, el socialismo por la Unión Soviética. La Unión Soviética levanta un lema que realmente era valedor para la cuestión de la Guerra Fría, la consistencia pacífica, que impulsó por muchos años la consistencia pacífica, que Estados Unidos jamás aceptó las cosas. Y Estados Unidos nace como imperialismo cada día más fuerza. Por eso es que hoy la guerra de Ucrania, la siguiente intervención de los judíos en Gaza, todos esos hechos no son casualidades, están ligados a la política imperialista. El bloqueo ayer a Chile, 70-73, el bloqueo hoy en Venezuela, ¿cuántos años? 6 años. 7 años. 7 años. No son casualidades ni porque se le ocurrió, sino que corresponde a la política imperialista de evitar en América Latina, en nuestra patria, en nuestra tierra, evitar gobiernos progresistas. Entonces, tenemos que, como decía Balduino, tenemos que reforzar la lucha por la paz, enfrentando al fascismo que ayer fue golpeado en 45, pero hoy está renaciendo con fuerza
Y ahí tenemos a Argentina, gobernado por un fascista. Y esperamos que sea el único y el primero y el último. Esperamos. Pero para eso está la lucha de los pueblos por realmente luchar por la paz. Entonces, yo agradezco la llegada del profesor David Medina, que también nos va a aportar con su al periodista David Medina. David Medina, que se va a empezar sobre el tema. Ok, las cámaras las movieron para que se vean. Inicia. Ya. Llegan, la papá ya llegó a su universidad. ¿El audio? Sí, hay otro por ahí. ¿No? Lo probó Luna, el que tengo aquí. Ok. Entonces, Inicia. Ok. Me indican por allá cuando ya esté excedido de tiempo. Lo que voy a decir lo pueden tomar como una profecía y me voy a atrever a dibujar escenarios a partir de lo que escuché de mi compañero. Porque si luego de la Segunda Guerra Mundial, el 9 de mayo, como hoy están recordando ellos, que se vence el imperialismo alemán, inicia una etapa, esa etapa a mi modo de ver está llegando a su fin, pero el llegar a su fin no existe un fin de la historia, como dijo Fukuyama, sino una transformación de una nueva etapa, de una nueva época. Y hay demasiados síntomas muy obvios de que es el fin de una etapa, con sus múltiples crisis. Crisis económica, crisis comunicacional, crisis migratoria, crisis climática, crisis política, todas las crisis juntas en una gran tormenta de crisis. Entonces, ¿en qué condiciones estamos, particularmente en Venezuela, confrontando esa transformación y esas crisis? Nosotros estamos en un proceso constituyente que parte del año 99. Ese proceso constituyente le dio aliento y herramientas a unas ideas que pensaron derrotadas, que eran las que levantaban banderas del socialismo. Y resulta que no. Hay un refrescamiento de esas ideas que en alguna oportunidad llamamos socialismo del siglo XXI, y esas ideas van nuevamente a confrontación, pero en una confrontación distinta. Digamos que es un socialismo diferente, en otro contexto, con otras ideas, con otras alianzas, otras fusiones que están cambiando la historia. Entonces van a suceder varias cosas que son muy obvias. Hay una crisis energética y esa crisis energética está poniendo en duda el modelo capitalista que predominó todos estos años, que es casi que monodependiente del petróleo. Volvemos a los conflictos energéticos del petróleo, pero en unas situaciones distintas. Volvemos con una cultura comunicacional diferente, que tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, esa arquitectura comunicacional que existía cuando Allende, que lo mencionaron aquí, no era tan poderosa como lo es ahora. Pero, de alguna manera, los pueblos también han madurado lo comunicacional y han encontrado herramientas para confrontar ese poder omnipresente de pocas empresas que tienen controles de algoritmos y tecnológicos. Eso son en la crisis comunicacional. Pero lo más obvio, lo que quedó más claro, es que no hay futuro para el capitalismo. Está sobre una premisa falsa de un crecimiento infinito con recursos finitos, y eso no existe. Ni siquiera en modelo matemático es viable. Eso quiere decir que vamos a confrontaciones que ya se desataron,
las guerras que estamos viviendo en los últimos años, que ha sido para mí una tercera y una cuarta guerra mundial en etapa, en transición. Eso nos va llevando a escenarios cada vez más focalizados de conflictos, de guerra, y sobre todo con unos cambios en las ideas políticas y en las estructuras para tratar de prevenir o impedir esas guerras. Entonces, la arquitectura económica que se dispuso para tener control de los territorios caducó, ya no se puede tener control y hay un nuevo desorden mundial que está generando conflictos. La arquitectura mediática o comunicacional para adormecer a los pueblos, manipular a los pueblos, entró en crisis, se atomizaron los contenidos y no se puede tener control de eso. La arquitectura militar y tecnológica para tener el control, el poder e imponer el capitalismo también entró en crisis. Hay un síntoma muy didáctico, que es cómo un dron de $500 ruso puede destruir un tanque Abrams de $10 millones de la OTAN. Para que ustedes vean el cambio tecnológico y el cambio militar en este nuevo escenario. Y también cómo es posible sostener un modelo capitalista neoliberal a la fuerza, bajo presión, cuando los pueblos están encontrando herramientas alternativas, evadiendo las sanciones, evadiendo golpes de Estado, evadiendo todo tipo de agresiones, y con otras potencias tecnológicas, potencias económicas, potencias militares, potencias comunicacionales, que están confrontando ese modelo que está en decadencia. Entonces tenemos dos escenarios, un escenario de paz y un escenario de conflicto. Es una lucha entre la cultura de la guerra y la cultura de la paz. La cultura de la guerra se va imponiendo porque ha extendido la guerra a todo el territorio. Ha extendido la guerra al Medio Oriente, ha extendido la guerra a América Latina, y el proyecto es ese: seguir extendiendo la guerra, globalizando la guerra, como lo hicieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, solo que ahora es más peligroso porque son armas letales, todo el mundo tiene armas nucleares y los efectos son más dañinos. Sin embargo, la arquitectura de paz que se está construyendo es diferente, y allí Venezuela yo diría que es vanguardia, y quizás por eso nos consideraron amenaza inusual y extraordinaria, porque la arquitectura de paz de Venezuela, como ejemplo para América Latina y el mundo, va a ser un referente constitucional y un referente ideológico cuando pasemos las horas del caos y de la guerra. ¿Por qué digo esto? Es una paz consagrada en la Constitución, es una paz que tiene arquitectura política en el hecho de que se consulta al pueblo en referéndum, en proyectos, en leyes, lo que nosotros llamamos participación protagónica del pueblo, y eso va dejando su referente, eso va dejando su huella. Pero también es una arquitectura de paz armada, es decir, el pueblo tiene armas, el pueblo tiene experiencia de impedir un golpe de Estado, ni siquiera un golpe de Estado, sino un golpe de Estado continuado. Entonces, ¿qué va a suceder? Que los países que lideran el imperio y su modelo capitalista imponiéndose por la guerra tienen otro síntoma determinante de que no van a poder, y es la corrosión interna, la debilidad moral interna de esas naciones. En Europa y en Inglaterra particularmente, a pesar de que se informa poco, han sucedido unas huelgas que históricamente no se veían en años. En Inglaterra, por ejemplo, una huelga de enfermeras fue histórica. En Estados Unidos se está recobrando el movimiento sindical, se está reinventando las huelgas en todos los sectores, hasta en Amazon, hasta en Google. Pero eso se está uniendo con las manifestaciones contra el negocio de la guerra, contra la cultura de la guerra, que son estos estudiantes pro-palestinos que los están reprimiendo. Entonces, tienen un conflicto interno
históricos que no resolvieron nunca, y ese conflicto está aflorando en sus contradicciones porque no hay manera de evadirlo, de esquivarlo. Eso lo vimos en las últimas elecciones cuando se tomaron el Capitolio denunciando un fraude en la victoria de Biden, y eso lo estamos viendo ahora en una confrontación atípica entre los mismos candidatos Biden y Trump, y en una sociedad que está protestando cada vez más en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está en retirada de varios escenarios del conflicto, en retirada del Medio Oriente, en retirada de Irak, en retirada de Afganistán, y está, como quien dice, tratando de apertrecharse en sus últimas trincheras. Una de ellas, América Latina, con todas las bases militares que crearon. Pero para aún sostener el modelo sobre la fuerza con esas bases militares no van a poder, porque lo van a tener que hacer con políticas cada vez más fascistas, más radicales, como las que está aplicando Milei en Argentina. Y eso, en lugar de estabilizar el modelo económico, lo que hace es implosionarlo más, echarle más gasolina, porque genera más conflicto. Imagínense ustedes que en Venezuela la ultraderecha llegue al poder a resolver el problema en Venezuela con las políticas neoliberales de Milei. Eso en Venezuela es imposible, es inviable. Como también lo va a hacer en Argentina, porque fue inviable en Argentina. Ustedes deben recordar cómo salió de la arruga de Argentina y cómo terminó Menem en Argentina. Entonces ese modelo es insostenible, y con esas políticas es insostenible, ni por la fuerza, ni por la manipulación, ni por nada. Ahora, eso no quiere decir que no haya conflicto, eso no quiere decir que no haya guerra, eso no quiere decir que una población manipulada elija un gobierno ultraderecha y ese gobierno ultraderecha nos lleve a un escenario de guerra y de conflicto. De hecho, eso es lo que va a suceder. Sin embargo, habría que hacer allí un balance, la historia evaluará eso. ¿Cuáles son los países que tienen el trabajo realizado para confrontar ese escenario? Cuba ha demostrado ser uno de esos países. Venezuela, en la posmodernidad, ha demostrado ser uno de esos países. 9 intentos de magnicidio, que lo crean o no, han sido un acoso permanente para tumbar el gobierno y no han podido. Entonces eso nos va a llevar a un escenario de una confrontación donde se rompen todas las reglas de juego, se violan todos los derechos internacionales, como secuestrar un avión, robarse un avión y picar un avión en 1000 pedazos, contra todo artículo conocido en los convenios internacionales. Y lo vemos, por ejemplo, cuando Israel está cometiendo el genocidio con la misma fórmula, violando todos los acuerdos, violando incluso los acuerdos que se crearon para proteger a los judíos, que ahora están en el papel de victimarios, o los sionistas asumiendo ese papel de victimarios. Entonces esa confrontación va a ser inevitable. Aquí yo lanzo mi profecía. América Latina va a entrar en conflicto muy fuerte con Estados Unidos. Venezuela va a ser junto con Cuba o Nicaragua, va a ser, digamos, esa trinchera que va a poner resistencia en un contexto distinto, en un contexto en el que a Rusia, a los países árabes, a China, a ese mundo multipolar que está creciendo, le conviene una América Latina libre. Y ya ha hecho inversiones para que esa América Latina no quede bajo el dominio de Estados Unidos. Estados Unidos, para imponer ese dominio en América Latina, tiene mucho poder, lo puede hacer a través del narcotráfico, lo puede hacer a través del dólar, de la manipulación, el ataque a la moneda, y lo tiene fácil porque tiene muchas bases militares. Y la izquierda en América Latina todavía no está unificada. Sin embargo, no tiene una integración del país para sostenerlo, y a Venezuela y a los otros países le basta con resistir con la ayuda que va a tener del mundo multipolar.
ese conflicto nos puede llevar a un escenario donde la fuerza migratoria en Estados Unidos, que es otra crisis migratoria, porque hasta Venezuela comienza a ser una tendencia migratoria en Estados Unidos, va a generar otros procesos que, otros síntomas que pueden ver es una migración cubana que está en contra del bloqueo a Cuba. Y es una nueva generación de cubanos que ya no está marcado por la gusanera y está encontrando otras alternativas para entenderse en una cultura de paz. Entonces, lo que va a suceder es que si van a controlar América Latina imponiendo el modelo económico de derecha, van a generar más conflictos. Esos conflictos van a generar exclusión, van a generar desigualdad social, y lo que van a hacer es aumentar la militancia de una resistencia de izquierda. Y eso al final se va a traducir en que miles de Venezuela se van a levantar por toda América Latina a recuperar el espacio. Y esa confrontación va a ser inevitable. De manera que yo veo que ese sector de Estados Unidos, consciente que está protestando contra el genocidio en Palestina, se va a terminar encontrando en la misma marcha con la América Latina que resiste. Y ese es el escenario donde podemos cosechar todo lo que se abone para la cultura de paz. Es mi profecía. Guarden este documento para el futuro. Gracias, David. Bueno, estamos llegando al fin de este conversatorio y vamos a cerrar con las últimas opiniones. Antonio. Ok. Bueno, Dale. despedida. Mira, yo quiero hacer una mención a lo cotidiano, a lo más concreto, a lo que está más cercano a nosotros. Y es que bueno, que dentro de ese marco tan complejo que es el mundo global, el mundo dominado por el capitalismo, tratando de ser multipolar, y en medio de eso todos los conflictos que vemos, lo más inmediato, que en este caso es la comunidad, es la familia, son nuestros compañeros, cómo dentro de cada espacio en el que estamos nosotros cara a cara, podemos ir construyendo eso que queremos para el mundo a futuro. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos esperar a que caiga el capitalismo para construir las nuevas formas de relacionarnos, de construir, de producir, y donde está inmersa ahí pues también la cultura de paz. Y eso pasa también por entonces reconocernos en poder valorar cada paso que damos, aunque sea pequeñito, porque es un pasito hacia adelante, y pasa también por la autocrítica. A los procesos sociales, a los procesos políticos, en poder tener la capacidad de detenernos, evaluar y corregir. Y yo cerraría también como pidiendo disculpas en ese mismo ánimo de la autocrítica, porque aquí hay 4 personas y ninguna es mujer. Es un despiste, pero que no tiene disculpa, pues a nosotros que nos decimos revolucionarios y que O a menos que Antonio tenga un secreto. Entonces, eso, pues un poco como desde lo pequeño, desde lo cotidiano, vamos construyendo ese mundo que queremos, pues. Porque hay distintos escenarios, donde están los estados, donde está lo macro, pero entonces como cada uno desde el cara a cara, pues vamos construyendo esa cultura de paz y esa manera distinta al capitalismo de que funciona el mundo. Bueno, es verdad, estoy de acuerdo con tu última expresión, porque esta mañana me dieron la oportunidad de hablar como en un diplomado que está haciendo Ferroviaria Orinoco sobre la construcción de vagones, ¿cómo se llama? Vagón de ferrocarril. Y ellos hicieron una experiencia el año 12, muy bien, exitosa, pero no pasaron de allí, se quedaron. Y pasaron 12 años para intentar otra vez. Y yo les decía, bueno, lo importante es por supuesto comenzar,
pero ya ustedes están obligados a pensar en ir construyendo la nave donde van a montar las líneas de producción de esos vagones, porque no es que construyan un vagón nuevamente, sino que construyan la base para que salga una industria de allí, de vagones, no solamente para el ferrocarril de carga de hierro, sino para el que tiene que venir de los Pijiguaos, por ejemplo, con la bolsita, o mejor aún, el que nos transportaría en la ciudad a nosotros, desde aquí hasta Santa Elena de Guairén y hasta Ciudad Bolívar. En eso tenemos que estar pensando, porque a fin de cuentas la política tiene que ir dándose en razón del desarrollo de los pueblos, pero también en razón de la, ¿cómo diríamos?, de la mejor calidad de vida de la gente de los pueblos. Los propios consejos comunales, cuando nacieron en el año 2005, yo tuve la suerte de estar allí, porque yo era el director de Fundacomunal, de Fundacomún, allá en Ciudad Bolívar, y me tocó ese trayecto de 3 años organizar 1.200 consejos comunales en todo el estado. Y la idea que nació era que cada consejo comunal tenía que hacer su diagnóstico completo de su territorio, ¿verdad? Y en ese diagnóstico tenían que hacer los planes para resolver el plan o el proyecto para resolver cada uno. Y que la idea era ir por el primero, por el segundo, por el tercero, hasta el número 7. Bueno, 18 años después, vemos esta reacción, porque tuvimos durante todo este lapso prácticamente una organización en toda Venezuela dormida, por muchas circunstancias, por la acción del hombre para no salirnos de allí, pero también por acción del trabajo del enemigo, escenarios que ellos lo prevén y que nos impactan a nosotros, hasta nos sorprenden y hace que pasemos tanto tiempo sin reaccionar. Pero bueno, los espacios están allí y yo creo que indudablemente que nosotros tenemos la obligación de planificar para mañana. Hoy, en medio de la guerra, estamos obligados a planificar para mañana. Y así evitaremos nosotros la guerra y mantendremos un país en paz. Bueno, hemos cerrado este importante conversatorio de dos temas que son tan vigentes y van a seguir siendo vigentes. Y yo quisiera subrayar lo que decía Antonio, que los consejos comunales, los sindicatos, todos los organismos del pueblo, de la clase obrera, de la población, todo, no puede estar circunscrito al problema del casero, sino que debe asumir el trabajo de entender la política, ¿ah? Porque saber que vayamos conociendo quién es nuestro enemigo, no enemigo del avance de la sociedad, porque eso falta, que la gente conozca bien su enemigo y no esté votando todo el tiempo por su enemigo, ¿ah? En vez de rechazar, voten por su enemigo. El hecho de Meli en Argentina responde a eso. Tal vez los argentinos bravos, pero se equivocaron. También que sean bravos, pero no voten contra ellos mismos. Entonces, y eso falta que nuestro pueblo, en estos organismos de base que se dan, llámese sindicatos, asociaciones de vecinos, consejos comunales, la juventud, las mujeres, como bien reclamaba Gerardo, se nos quedó en el tintero, ¿ah? Realmente es importante, porque la lucha por la paz no es solamente la responsabilidad de un gobierno o de un Estado, es la responsabilidad del conjunto de la sociedad. Si no estamos el conjunto luchando por mantener nuestros gobiernos populares, como el caso de México, Nicaragua, y que no sean conquistados por el imperialismo, vamos a darle paso a eso. Entonces, termino esta actividad que estaba programada realmente de 4 a 6, creo que hemos cumplido, así que esperemos para la próxima ocasión de un nuevo tema. Listo. ¿Se paró? No.